Familia, qué gusto estar con ustedes el día de hoy. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy contentos porque hoy estamos festejando algo. Hoy no estamos de luto ni estamos tristes, hoy estamos festejando algo y hay que tomarnos la vida a veces así, ¿no? Con alegría, con ganas de seguirla disfrutando, con ganas de estar juntos, con ganas de pasar un buen momento. ¿A poco no? ¿Todos estamos de acuerdo en eso, hermanos? Perfecto. Pero hoy quiero hablarles acerca de un tema o de una situación que quizá no es tan cómoda hablar y que sin embargo todos hemos pasado. Es algo así como un tabú, es algo que tenemos en el closet y como que no queremos hablar de eso, pero que muchas veces ha pasado en nuestras vidas. Ustedes sabrían que según la Organización Mundial de la Salud, existe el 10% de la población del mundo que ha padecido esto. El 10% de la población del mundo, según la Organización Mundial de la Salud, ha padecido depresión. Y eso no es todo, sino que se prevé que antes de que alguien de nosotros cumpla 75 años, 1 de cada 5 lo va a padecer. ¿Les ha tocado este momento o no les ha tocado este momento? ¿Sí saben de qué se trata o no? Bien, en México se dice que hay 35 millones de personas que en este momento están padeciendo, como decía, la depresión. Y está padeciendo depresión en este momento y muchos ni siquiera se han dado cuenta que están siendo víctimas de esta situación depresiva. Entonces es importante hablar de este concepto porque en uno de los momentos más crónicos de la depresión, esto incluso puede causarnos la muerte. Muchos, sin que se den cuenta, pueden estar avanzando en un proceso depresivo hasta el punto en el que van a llegar a decir, ¿para qué vivo? ¿Para qué estoy acá? ¿Qué sentido tiene vivir? Y entonces estarán muy cerca de ese momento crítico que es la muerte. ¿Por qué pasa la depresión? ¿O cuál es uno de los sentidos más profundos de la depresión? Emocionalmente hablando, antes de poder padecer la depresión, uno empieza a padecer de dos cosas muy importantes. Escúcheme, una de ellas es el valor que yo tengo y la otra de ellas es el sentido que yo tengo. Cuando nos preguntamos, ¿qué tanto valgo? Y no encuentro una respuesta. O cuando nos preguntamos, ¿cuál es el sentido de mi vida? Y no encuentro una respuesta. Estamos caminando directos a la depresión. Entonces vamos a tomarnos un minuto antes de continuar, o menos unos segundos, y yo quiero que tú te hagas esta pregunta. ¿Qué tanto vales? Y a continuación te hagas la siguiente pregunta. ¿Cuál es el sentido de tu vida? Si tú pudiste contestarlas de volada y cuando te dijimos cuánto vales dijiste, uy, yo valgo muchísimo. Bueno, parece que no estás tan cerca quizá de la depresión. Cuando te preguntamos cuál es el sentido de tu vida y tú tienes claro por qué sigues vivo, parece que estamos bien. Pero si te ha costado quizá responder cuánto vales y te ha costado responder cuál es el sentido de tu vida, a dónde va, por qué aún existes, podemos estar en algún peligro depresivo. Quizá no se ha desarrollado en lo máximo, pero estamos a punto de alcanzar un momento que puede ser bastante crítico. ¿Qué pasa en la depresión? Bien, en la depresión podemos ubicar que alguien está en depresión porque está muy triste. Se la pasa a menudo triste. Porque tiene pérdida de apetito. Algunos dirán, no, ojalá me dé depresión. Pero no, hay pérdida de apetito. También, esto es bien interesante, sentimiento de culpa. La gente llega a pensar que está en una situación porque es culpable de ella. Y eso también puede ser depresivo. Cuando se dan algunas situaciones de violencia sexual o de violación, por ejemplo, hay momentos en donde las víctimas se sienten tan culpables que creen que ellas provocaron esa situación y es porque están en un proceso depresivo también. Y hay otra que también es muy interesante y es el cansancio. Hay muchas personas que cuando llegan a estar enfermas en algún momento se sienten muy cansadas y dicen, ay, seguramente es por la enfermedad, pero hay que tener cuidado porque este cansancio puede llegar a ser incluso psicosomático. Yo me siento tan pero tan mal conmigo mismo y con la vida que le pierdo las ganas a seguirme esforzando o a querer vivir. Hermanos, 35 millones de personas están padeciendo depresión y quizá entre nosotros algunos también y no nos hemos dado cuenta y esto es demasiado peligroso. Por eso, antes de continuar con todo esto que les quiero decir camino
hacia la meta, porque vamos a encontrar algo del propósito de nuestra vida reflexionando el día de hoy, quiero contarles una historia muy interesante, y es la historia del joven y del sabio. La historia va más o menos así. En una ocasión, un joven se sentía bastante mal porque había fracasado en su trabajo, había fracasado en su matrimonio y lo habían corrido de su casa. No tenía dinero, no tenía casa, no tenía familia. La verdad es que se sentía bastante mal. Entonces él se encontraba en un pueblo en donde decían que a las salidas, a las entradas del bosque, vivía un sabio que daba muy buenos consejos. El joven entonces, en uno de sus últimos impulsos, dice: pues voy a ir a visitar al sabio, al fin de cuentas ya no tengo nada que perder. Llega y le toca la puerta al sabio. El sabio abre la puerta y le preguntaron: ¿qué necesitas? El chico le dice: necesito un consejo. El sabio lo ve de pies a cabeza, lo empieza a analizar, lo ve demacrado, lo ve destruido, y le dice: yo quisiera ayudarte, pero es que, ¿qué crees? Tengo un grave problema y necesito resolver mi problema, y después con todo gusto te ayudo. Y el joven dice: no, es que yo ya no puedo esperar más porque estoy a punto de quitarme la vida. Entonces el sabio le dice: pues si tú me ayudas a resolver mi problema, yo quizá después pueda ayudarte a resolver el tuyo. ¿Qué dices? El joven le dice: claro que sí, dime lo que necesites y yo te ayudo. Muy bien. Entonces el sabio entra a su casa y saca un anillo y se lo da al joven. Le dice: miren, tengo una deuda muy grande y en unos momentos van a llegar a cobrarme, y si no pago, me van a matar. Entonces necesito que lleves este anillo al pueblo y lo vendas, y no regreses hasta que alguien te haya dado una moneda de oro. Entonces el joven dice: pues bien, si el anillo se ve bonito, parece que con mis habilidades de marketing quizás sí pueda venderlo, así que toma el anillo, sale hacia el pueblo, llega al mercado del pueblo y empieza a ofrecer el anillo. Al principio la gente se veía muy entusiasmada por el anillo, se veía muy bonito, pero cuando se enteraban del precio del anillo, toda la gente decía: no, está carísimo, o sea, nadie pagaría una moneda de oro por ese anillo, es demasiado caro. Él siguió insistiendo y gracias a sus habilidades de negocios, él pudo lograr que mucha gente pudiera ofrecerle una moneda de plata, 2 monedas de plata, varias monedas de bronce, 3 monedas de plata, pero nadie le pudo ofrecer una moneda de oro. Entonces él regresó muy triste y le dice al sabio: discúlpame, tengo un gran problema, no pude conseguir una moneda de oro. Me ofrecían plata y me ofrecían bronce, pero no pude conseguir una moneda de oro. Entonces el sabio le respondió: ¿y quién te dijo que valía esas monedas de plata? Dice: pues la gente me lo dijo. Dice: ¿y quién crees tú que sabe cuánto vale el anillo? Dice: pues el que lo hizo, ¿no? Dice: sí, bueno, entonces ve con el joyero de la tienda y pregúntale cuánto vale este anillo, así tendrás ya una idea de cuánto vale. Pero escúchame lo que te voy a decir: cuando te diga cuánto vale, no se lo vendas a él, regrésalo conmigo. Ok. Entonces sale el joven otra vez corriendo, va a ver al joyero, le toca, le dice: mire señor, tengo este anillo y quisiera venderlo, pero me gustaría saber cuánto vale. Entonces el joyero lo toma, lo empieza a analizar, lo limpia, se pone aquí sus lentes para ver como un telescopio en cortito, y él lo está analizando. Entonces piensa, medita, y de repente le dice al joven: mira, quiero comprarte tu anillo. Y le dice: bueno, sí, pero yo quiero saber cuánto vale. Mira, dile al sabio que si quiere que se lo pague hoy, le doy 46 monedas de oro. Pero si quiere y me logra esperar un par de días, le logro juntar las 100 monedas de oro que vale. Y el joven se quedó asombrado. Dice: ¿cómo? 46 monedas de oro y 100 si me espero un poco más. Y entonces va corriendo rápidamente hacia el sabio y le entrega el anillo al sabio y le dice: dice el joyero que te da 46 monedas de oro. Y le dice: sí, yo ya sabía que valía eso, pero ¿sabes cuál es tu problema? Dice: que vas a buscar el valor de las cosas en un lugar o con gente que no sabe cuánto vale. Vas a buscar el valor de las cosas con personas que no tienen la menor idea de cuánto valen. Y ese es el gran problema que nosotros tenemos en nuestra sociedad el día de hoy, cuando se trata de valorarnos a nosotros mismos. Hermanos, amigos, familia, ¿qué les da valor? ¿Qué les da valor a ustedes? ¿Quién les dijo a ustedes que valen poco? ¿Quién les dijo a ustedes que valen mucho? ¿Quién les dijo a ustedes cuánto valen? Porque el día de hoy nos regimos bajo algunos estándares que la misma sociedad nos ha dado para delimitar cuánto valemos.
Si estamos bonitos, valemos mucho. Si estamos feos, valemos un poquito menos. Si tenemos dinero, valemos mucho. Si tenemos poco dinero, valemos menos. Si tenemos una buena educación, valemos mucho. ¿A poco no? Pero si no pudimos tener la posibilidad de ser educados, valemos menos. Si me visto bien, valgo mucho, ¿no? Si no me pongo corbata ni saco y vengo con una playera, van a decir, ¿ese pastor qué? Ni es pastor. Como te vistes también delimita mucho de lo que tú vales. ¿Saben por qué? Porque hemos confiado en los estándares de valor que la sociedad nos ha puesto. Sin embargo, lo que yo hoy te quiero decir es que si realmente quieres saber cuánto vales, tú tienes que ir con el que creó las cosas. Tú tienes que llegar y decirle a Dios, bueno, ¿y como cuánto estoy valiendo yo? Y créeme, vales tantísimo para ese Dios que es el único Dios y el único incluso humano capaz de dar su vida por ti. Por una persona que le hacía daño, por una persona que lo lastimaba. Pero justamente eso es la diferencia entre el cristianismo y otras religiones. El cristianismo no predica a un Dios a quien toda la gente tiene que ir a adorarle. Predica a un Dios a quien Él va y sirve a los demás. Si alguien ha entendido algo diferente del cristianismo, está en serios problemas. Porque ser cristiano no significa esperar que la gente venga a mí. Se trata yo ir a servir al otro. Amén. Vamos a hacer una oración y a continuación vamos a avanzar otro poquito con el tema. Oremos, hermanos. Papá, te damos muchas gracias por este día. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos has regalado de estar juntos. Gracias, Señor, porque nos has regalado 30 años con el Grupo Maranata. Porque nos has dado personas muy valiosas, Señor. Porque has guardado sabiduría en la vida de cada uno de ellos. Porque has dado experiencias, Señor, que nos hacen mucha falta. Gracias, Señor, porque has guardado gente, la has amado y la sigues perseverando hasta el día de hoy. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado. Y gracias, Señor, porque nos vas a ayudar un poquito más hasta llegar a la meta. Nos dejamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quieren que continuemos o ya acabamos? No digan mentiras, ya quieren que acabe. Vamos a avanzar un poquito más, prometo no tardarme mucho, pero antes de continuar me gustaría hacer una lectura en Filipenses 3 para entender un poquito el concepto de la meta, porque si no luego nos perdemos tratando de organizar nuestras propias metas, pero es que Pablo tenía un concepto en la cabeza cuando estaba hablando de la meta. Y entonces déjame explicarte qué es la meta para Pablo, y para esto hay que entender el contexto en el que Pablo está hablando. Eso usted lo encuentra en Filipenses 3. Les voy a leer 2 versículos y les explico lo que sigue para no leer todo, porque es bastante. Dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirles las mismas cosas y para vosotros, o sea, para ustedes, es seguro que yo les siga escribiendo lo mismo. ¿Qué está pasando acá? Pablo ya se los había dicho, pero adivinen qué, se los va a volver a decir. ¿Por qué? Porque parece ser que a la gente no le había quedado claro el mensaje de Pablo, entonces es necesario que Pablo vuelva a repetir las cosas. Voy a saltarme de aquí al versículo 9, y ahorita que yo siga leyendo les voy a explicar qué es lo que está diciendo el versículo 9 o por qué lo está diciendo. Sucede que Pablo tenía un serio conflicto con las iglesias. ¿Por qué? Porque las iglesias que ya habían creído en Jesús ahora estaban escuchando a unos predicadores que hablaban de un judeocristianismo, ¿sí? O sea, la gente ya había creído en Jesús, ya había creído en la gracia, pero por ahí se habían aparecido algunos predicadores que hablaban de un judeocristianismo. ¿Qué es el judeocristianismo? Es como creer en Jesús, pero antes de creer en Jesús tienes a la ley. Es más o menos ese es el problema. De un día llega Jesús y nos empieza a explicar que si usted quiere ser cristiano, usted lo que tiene que hacer es creer en Jesús. Pero, ¿y si soy muy pecador, qué pasa? No se preocupe, usted éntrele y ya adentro vemos cómo le hacemos, ¿no? Pero, ¿y si he cometido muchos pecados, si he robado, si he asesinado, si he cometido adulterio, si he mentido, si he echado chismes, si he provocado guerras, pleitos? ¿Qué pasa? Mire, usted no se preocupe, crea en Jesús, éntrele acá y aquí poco a poco su vida va a ir empezando a cambiar. A eso le podemos decir que es gracia. Sin embargo, el judeocristiano en ese tiempo decía: uy, no, es que fíjese que la Biblia dice que usted se tiene que circuncidar, y la Biblia dice que usted tiene que guardar el sábado como día de reposo, y la Biblia dice que usted, y recitaban toda la ley, y decía, y hasta que no cumpla la ley, no puede entrar.
Y entonces Pablo se enfada mucho porque dice, ¿cómo es posible que si ya hablamos de la gracia, todavía haya gente entre ustedes que quiera poner cargas sobre los demás para que cada día sea más difícil el cristianismo? ¿Cómo es posible que la gente quiera poner cargas entre ustedes? ¿Han conocido, hermanos, a alguien que quiera poner cargas? ¿Sí? Hay varios que quieren poner cargas sobre la gente. De hecho, eso era la crítica de Jesús cuando hablaba con los fariseos. Le decía, ay, es que ustedes ponen cargas sobre la gente que ni ustedes mismos pueden llevar. De eso no se trata el cristianismo. El cristianismo se trata de avanzar juntos, de avanzar poco a poco, de avanzar en amor y de avanzar en gracia. No de dedicarse a ver cuál es el pecado de cada uno de ustedes, porque ¿saben qué? Vamos a salir perdiendo todos. Nos va a ir re mal a todos. Se trata de entender que todos acá somos pecadores y que juntos podemos avanzar para ir cambiando y mejorando nuestra vida poco a poco. Entonces déjeme darle la mejor noticia o la peor noticia que yo pueda darle hoy. Amigo, amiga, hermano, hermana, está usted sentado al lado de un pecador o de una pecadora. Tenga cuidado. ¿Sí? Voltéelo a ver bien y dígale, no me habías dicho que eras pecador. Sí, bien, todos estamos en una iglesia de pecadores. Esto suena bastante interesante, ¿verdad? Pero es la verdad. Y como todos estamos hablando entre pecadores, lo que Pablo dice es que solo hay una salida para solucionar esto, y esa es la gracia. La idea de darte la oportunidad de entrar y de que poco a poco empieces a cambiar tu vida. Jesús en una ocasión dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y esto es un hebraísmo. Es algo que le llamamos estructura sinonímica. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Jesús está hablando de estos tres conceptos, realmente está diciendo que los tres conceptos son lo mismo. Mire, el que está en Jesús está en el camino. El que está en el camino está en la verdad. Y el que está en la verdad y está en el camino tiene vida. ¿En qué parte del camino estoy? Bueno, usted puede estar al principio del camino, a mitad del camino, a final del camino. Pero si usted está en el camino, está en la verdad. No hay para otra. No puede estar ni más en la verdad, ni menos en la verdad, porque sencillamente está en la verdad. O sea, en Jesús. De eso se trata, está en el camino. Y el que está en el camino, tiene vida. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos de ustedes están en el camino? ¿Sí? ¿Están en la verdad? ¿Sí? ¿Tienen vida? Sí, si no, no estarían aquí. Todos tenemos vida, estamos en el camino, estamos en la verdad. Dentro del camino pueden haber muchas cosas, hermanos. Porque es como decir, ¿cuántos están en la iglesia? Entonces, todos estamos aquí en el templo, ¿no? Pero algunos están sentados a mi derecha, algunos están sentados a mi izquierda, algunos están sentados en medio, pero están en la iglesia, ¿sí o no? Lo mismo pasa con Jesús. La gente está con Jesús, pero algunos están más a la orillita, algunos están más en medio del camino, algunos están más adelante, algunos están más atrás. Hermanos, no se trata de qué parte del camino estés. De lo que se trata es de que estés en el camino. Y eso Pablo lo entendía muy bien. Por eso Pablo, ahora sí, en los versículos 9 y 10 va a explicar de qué se trata para él llegar a la meta. ¿Va quedando más o menos claro? ¿Vamos bien? Ok, dice 9. 8, voy a leer desde el 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. No vayan a dejar nada, hermanos, ni vayan a tirar nada a la basura. No. Lo que Jesús está tratando de decir es solamente que Él no estima más lo que tiene que Jesús mismo. ¿Sí? Porque acuérdense que Él era fariseo de fariseos. Él sí se la sabía bien, Pablo, pero Él no lo estima más que el mismo Jesús. Dice, quiero ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle a Él y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Esto es lo que quiere decir llegar a la meta. Lo que quiere decir llegar a la meta es no confiar en mi justicia, sino en la justicia que Él hizo por mí. Cualquier persona que crea en lo que Él hizo por mí y no tanto en lo que yo estoy haciendo por mí mismo, está en el camino. Está en el camino. Ya está en el camino. Pero ese camino tiene un fin. ¿Cuál es el fin?
llegar a ser como Jesús. Si usted perdió de vista el fin, quizá esté en el camino pero esté yéndose para atrás. Quizá esté en el camino pero esté yéndose a la izquierda o a la derecha. Hay un fin, y el fin es ser igual a Jesús. La idea es que todos nosotros podamos ser pequeños Jesucitos andando por la vida haciendo buenas cosas. ¿Qué hacía Jesús? Vamos a escuchar aquí algunos 5 personas, 10 personas que nos quieran compartir qué hacían Jesús. Tengan cuidado porque cuando lo compartan ya saben que le voy a decir, hágale así, ¿no? Entonces, ¿quién nos quiere compartir qué hacía Jesús? Hacía milagros. Eso está muy bueno. Haga milagros, hermano. Eso está, la puso difícil desde la primera. ¿Alguien más? Predicaba a la gente humilde. Predíquele a la gente humilde. Muy bien. ¿Qué más? Sanaba enfermos. Hermanos, sanen a los enfermos. Amaba a su prójimo. Hermanos, amen a su prójimo. ¿Qué más hacía Jesús? Perdonaba. Muy bien, hermanos, perdonen. ¿Qué más hacía Jesús? También predicaba a la gente rica. Predíquenle a la gente rica, hermanos. ¿Qué más hacía Jesús? Se enojaba. Muy bien, Jesús se enojaba. No se enojen mucho. ¿Quién habló por aquí? Hacía misericordia. Jesús hacía misericordia. Vayan y hagan misericordia. ¿Qué más hacía Jesús? Enseñaba. Vayan y enseñen. ¿Qué más hacía Jesús? Daba de comer a la gente que tenía hambre. Vamos, y les demos de comer a la gente que tiene hambre. Hermanos, si en algún momento perdemos cuál es el fin de nuestro camino, todo esto ya no tiene sentido. Si en algún momento perdemos cuál es el fin de ser cristianos, todo esto ya no tiene sentido. Si en algún momento de la vida nos perdemos, no tiene caso llegar al final, porque vamos a llegar a un final que no es el final en el que teníamos que llegar. Es como cuando empezamos a correr el maratón, ¿no? Tenemos que llegar a la UNAM, porque allá es la meta, y de repente terminamos en el Estadio Azteca y dicen, ya llegué. ¿Para dónde llegaste, no? Y eso pasa muchas veces con nosotros los cristianos, hermanos. Sabemos cuál es el camino y sabemos cuál es la meta, pero a veces nos olvidamos de hacia dónde tenemos que estar corriendo. ¿Vamos bien hasta acá, hermanos? ¿Sí? Entonces ya sabemos cuál es la meta. ¿Cuál es la meta? Ser como Jesús. ¿Puede usted ser como Jesús? ¿Sí o no puede? Cuesta trabajo, pero no es imposible. Sería bastante paradójico que el mismo Dios te pidiera algo que fuera imposible, ¿no? Si Dios te está pidiendo que lo hagas, es porque es posible hacerlo. Además, por ahí te dejó algo llamado Espíritu Santo, ¿a poco no? Vamos a seguir avanzando y con esto vamos terminando. Voy a explicar algo de lo que consiste estar en ese camino y cómo vivir en ese camino. Voy a avanzar al versículo 12. Dice lo siguiente: no es que ya lo haya yo conseguido todo o que yo ya sea perfecto, dice Pablo. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermano, si Jesús te alcanzó a ti, es porque tenía un propósito. Y créeme, el propósito no era que te volvieras religioso, ni que te supieras toda la ley, ni toda la Biblia, ni que señalaras a toda la gente y que a todo el mundo le dijeras pecador. Ese no era el propósito. Hay un propósito. No pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago. Olvido lo que queda atrás y me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Esto que va a decir Pablo es bien interesante. Dejo atrás lo que ya quedó y sigo viendo hacia el frente. ¿Por qué, hermanos? Porque si hay algo que en el cristianismo no nos permite avanzar nunca a ser como Jesús, es vivir en el pasado. Es recordar que en el pasado hice cosas y creer que soy culpable de esas cosas y que por más que yo me esfuerce, nunca lo voy a poder dejar atrás. Cuando uno se mete en esa idea y se vuelve culpable y se vuelve víctima de su propia historia y de su propio pasado, hay serios problemas, porque entonces usted ya no está viendo hacia el frente. Usted sigue viendo lo que está atrás, ¿no? Está viendo a Carlos y a Ivonne, pero no está viendo lo que está enfrente, y eso es un serio problema incluso de la depresión. El que está en depresión tiende siempre a ver lo que está en el pasado, porque ya es incapaz de ver lo que está en el futuro.
Por eso yo diría que muchos cristianos están en algo parecido a una depresión espiritual o algo así, en donde no se atreven a ver lo que sigue, sino que siguen viendo lo que está allá atrás. Y dicen, ay, es que yo fui una muy mala madre. Ay, es que yo fui un muy mal padre. Ay, es que yo fui un pésimo hijo, fui un pésimo esposo, una pésima esposa. Ay, es que cuando yo me casé yo no sabía cocinar y seguramente por eso mi esposo se fue con otra mujer. No, tú no eres culpable de lo que ha pasado. Y aunque eso haya sido algún problema, tú no puedes vivir culpándote toda tu vida por cosas que ya pasaron. Uno tiene que aprender a dejar de ver la culpa del pasado para empezar a ver el propósito de Dios que está allá adelante. ¿Qué hay allá adelante? Allá adelante hay un Dios que quiere que tú sigas avanzando para que cada día te parezcas más a Él. ¿Amén, hermanos? ¿Sí se quieren parecer más a Dios? Ok, vamos a leer por último el texto que pusimos en las pantallas. Por ahí podemos ponerlo, el texto bíblico que leímos. El de 2 de Timoteo. Es el 4, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina y enseñanza. Hermanos, si nosotros seguimos viendo lo que ya pasó, nos vamos a quedar en un pasado que nos va a estar flagelando el resto de nuestras vidas y hasta el final. Lo que Pablo nos está tratando de dar, y en este caso también a Timoteo, es darle una visión a futuro. Es decirle, oye, hay muchas cosas que se pueden hacer todavía, como para que de repente llegues y digas, yo ya no puedo hacer nada. No, hay muchísimas cosas que se pueden hacer y que todos deberíamos estar haciendo constantemente. ¿Cuáles son estas cosas? Estamos en el 2, dice, que prediques la palabra. ¿Eso todavía lo pueden hacer? Sí, podemos hacer muchas cosas, ¿sí? Que insistas en tiempo y fuera de tiempo, que redargullas, que reprendas, no se vayan a pasar de reprensivos, ¿verdad? Que exhortes, no se vayan a pasar de exhortadores, pero acá dice una palabra clave, dice, con toda paciencia y doctrina. Y esta palabra de doctrina es muy importante, es con que tú sepas lo que estás haciendo. Ya saben que me gusta a mí simplificar las palabras raras de Reina Valera, que tú sepas lo que estás enseñando, ¿eh? Porque no se trata de que tú enseñes lo que tú quieras. Se trata de que sepas bien lo que estás enseñando. Si no, va a haber mucha gente confundida por ahí en la vida diciendo, es que el pastor Merari me dijo. No. Hay que estudiar, hay que saber, hay que conocer y entonces podemos enseñar. Un gran problema que se tiene el día de hoy a veces entre los padres y los hijos, o las brechas generacionales que existen, es que a veces los de una generación anterior no conocen la nueva generación y entonces enseñan, sí, claro, pero enseñan lo que ellos quieren. No enseñan contextualizadamente lo que la otra generación está necesitando aprender. Y a eso se refiere tener algún conocimiento para enseñar bien. Vamos a continuar, dice: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? Porque ustedes me han escuchado pelear mucho con esta palabra, yo lo sé. Y es que eso sucede porque a veces creemos que la sana doctrina es una enseñanza y ya está estructurada y sistemática, ¿no? Por ejemplo, ¿quién tiene la sana doctrina? Los presbiterianos, los pentecostés, los bautistas, los del pacto, los metodistas. ¿Quién tiene la sana doctrina? Ese problema lo tenemos porque creemos que es una estructura. Hermanos, tiene la sana doctrina aquella persona que tiene a Jesús. Aquella persona que tiene a Jesús está en el camino, está en la verdad y está en la vida. Tiene la sana doctrina. El que esté enseñando algo fuera de esta gracia y de este Jesús, entonces podríamos considerar que no está hablando de esa sana doctrina, porque es el contexto de Pablo en el que está hablando de un Jesús que nos ha dado una entrada a la salvación por gracia. ¿Sale? A eso se está refiriendo. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea, que van a enseñar lo que ellos quieren. Siguiente.
y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Siguiente. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y esto es bien importante, hermanos. Pero tú, sé sobrio en todo. ¿Han visto a una persona no sobria, sino ebria? ¿Sí la han visto? ¿Cómo es una persona ebria? Espero no se hayan visto ustedes mismos, porque en tal caso hasta lo habrán experimentado. Pero ustedes sabrán, si lo vieron, porque yo no creo que lo hayan experimentado, que cuando una persona está alcoholizada, pues no puede tomar decisiones correctas. Es más, dice, quiero ir para allá, y termina yendo para acá. Dice, estoy seguro que ahí está mi celular, y agarra por todos lados y dice, algo no está bien. Cuando Pablo está hablando de que sean sobrios, es de que estén conscientes de lo que creen. Si ustedes dicen que van a ir a la derecha, vayan a la derecha. Si ustedes dicen que van a ir a la izquierda, vayan a la izquierda, pero sepan por qué van allá. Ya saben que yo no tengo problemas con la diversidad de pensamiento como pastor. Hermano, si usted quiere pensar de una manera, piénselo. Si usted quiere pensar de otra manera, piénselo, no pasa nada. Pero por favor, sepa por qué lo está pensando. Sepa por qué lo está creyendo. Sepa quién se lo enseñó, de dónde viene, por qué lo enseña. Porque eso a usted lo hace una persona sobria en todo. Ahora, están las aflicciones. ¿Qué pasa cuando uno está afligido y no sabe a dónde ir? Ahí se va para todos lados, ¿no? Está sintiéndose que no tiene algo seguro. También para eso hay que estar tranquilos y decir, aquí hay un problema, ¿cómo lo vamos a resolver? ¿Cómo nos puede ayudar Dios a resolverlo? A eso se le llama sobriedad, estar tranquilos, estar serenos, estar seguros de que algo hay en algún futuro. Y por último, haz tu obra de evangelista, cumple tu ministerio. Vamos a ir al último versículo. No, en el 7 está bien. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Este es el final. ¿Por qué Pablo puede decir que ha peleado la buena batalla, que ha acabado la carrera y que ha guardado la fe? Porque Pablo lo que ha hecho no es necesariamente alcanzar la meta, o sea, ser como Jesús, sino que hasta el último momento de su vida se mantuvo en el camino de ser como Jesús. ¿En qué consiste llegar a esta meta en la cual Pablo está trazándose? Es decir, no se trata de que yo ya lo he alcanzado y dije, ya soy como Jesús, qué buena onda, ya alcancé la meta. No, se trata de mantenerte en el camino toda tu vida, guardando todo lo que es necesario e importante. Si alguien de nosotros alcanza a guardar eso, podríamos decir que hemos peleado la buena batalla, que hemos acabado la carrera y que hemos guardado la fe. Hermanos, entre más años pasen en la vida, más difícil es aguantar esa carrera. ¿Por qué? Y llega un momento hasta donde ya se hace sencillo, ¿no? Pero va avanzando y parece que es difícil, que es difícil, que es difícil. Llega un momento en donde parece ser que todo se tranquiliza. ¿A qué se los compararé? A un matrimonio. ¿Cuántos de ustedes están casados? ¿O alguna vez estuvieron casados? ¿Sí? Ustedes sabrán que hay momentos muy difíciles en un matrimonio, y particularmente los primeros son terriblemente complicados. Porque tú dices, caray, ¿cómo le hago para estar al lado de una persona que es absolutamente diferente a mí? ¿Cómo le hago? Parece que no podemos llegar a un acuerdo, parece que no podemos entendernos. Y entonces a veces cuesta mucho empezar. Parece que la maquinaria va avanzando y de repente llegan los hijos, ¿no? Y empieza a ser complicado otra vez y dices, ay, ¿y ahora cómo le hago? Si con qué trabajo aguantaba uno, ahora voy a tener que aguantar uno en medio, ¿no? 2, 3, 4. Pobres los que se echaban 10, 12, yo no logro imaginar, ¿no?, cómo le hacían. Pero es complicado quizá a veces avanzar en este proceso. Hay muchos que no alcanzan a terminar el proceso por diversas situaciones, porque uno de los dos falla, porque no se pudieron entender, porque no pudieron llegar a algún arreglo, diferentes situaciones. Pero hoy en día casi el 50% de todos los que se casan tienen la probabilidad de divorciarse. Eso no es algo que pasaba muy a menudo, pero eso nos sigue diciendo que es un proceso bastante difícil. Y de repente llegan personas que me dicen, pastor, ¿qué crees? Tengo 50 años casado. Y digo, 2 vidas mías. Pastor, tengo 70 años casados. 3 vidas mías. De verdad que hay gente
que llega a un punto en donde se puede dar el privilegio de decir, llevo 70 años casados, a mí ya no me cuentas de qué se trata. Llevo 50 años casados. Se mantuvieron en el camino. No que hayan alcanzado la perfección, porque aún después de 50 años, aunque usted no lo crea, siguen habiendo problemas, siguen habiendo detalles, siguen habiendo circunstancias, algunas discusiones, pero ¿saben qué? Siguen en el camino. Siguen en el camino. Y de eso se trata el cristianismo. Mantenerse en el camino a pesar de todo lo que el camino pueda traernos consigo. Si ustedes están en el camino, felicidades, están peleando la buena batalla. No han acabado la carrera, pero un día la acabaremos todos y espero que ese día podamos decir, he guardado la fe. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y un fuerte abrazo y felicitación al Grupo Maranata, que es un ejemplo a seguir para muchos de nosotros. Que Dios les bendiga.